El sol empezaba a salir por el horizonte, coloreando el cielo de Buenos Aires con delicados tonos rosas y dorados. Adriana Campomoro se asoma a la ventana de su habitación y observa cómo los primeros rayos de sol tocan los tejados de las casas vecinas. Había conseguido mucho a sus 33 años, su propio negocio de éxito, una hermosa casa en un barrio prestigioso, el respeto de sus colegas y competidores. Pero había algo en sus ojos, una tristeza persistente, una sutil sombra de decepción que había aprendido a ocultar con maestría a los extraños. Hoy era un día especial, el cumpleaños de su padre, Horacio Campomoro, uno de los jueces más respetados de Argentina. Adriana comprobó el contenido de la cajita que tenía en las manos. Dentro estaba el cronógrafo de época que llevaba meses buscando. Horacio era un experto en relojes mecánicos y Adriana sabía que este regalo le gustaría. El sonido del agua provenía del cuarto de baño mientras su marido, Facundo Escalante, se duchaba. Su matrimonio había durado 7 años, pero últimamente Adriana sentía una brecha cada vez mayor entre ellos. Facundo trabajaba como gerente en una gran empresa y, aunque su puesto era estable, sus ingresos no estaban a la altura de los de Adriana. Al principio no había sido un problema, pero con el paso del tiempo, Adriana empezó a notar que el orgullo de su marido se veía minado por el éxito de ella. Adriana suspiró y se apartó de la ventana. Tenía que ir sola a casa de su padre. Facundo le había comunicado en el último momento que tenía una reunión importante que no podía cancelar. No era la primera vez que encontraba una excusa para evitar los acontecimientos familiares. Una hora más tarde, Adriana aparcó el coche delante de la gran mansión de su padre en el barrio de Recoleta. La casa, construida a principios del siglo XX, reflejaba el carácter de su dueño, austera, elegante, respetuosa. La puerta fue abierta por el propio Horacio, un hombre alto y recto, de ojos oscuros y penetrantes y cabello espeso y completamente canoso. A pesar de su edad, conservaba un porte militar y una claridad de ideas que infundían respeto incluso a los criminales más curtidos llevados ante su tribunal. Papá. Adriana abrazó a su padre, sintiendo el aroma familiar de su colonia. ¡Feliz cumpleaños! Adriana, mi alegría. Horacio abrazó a su hija con fuerza. Entra rápido. Ya he preparado café. Entraron en el amplio salón, donde 2 tazas de café recién hecho humeaban sobre la mesa. Adriana le tendió a su padre una caja de regalo. Esto es para ti, papá. Espero que te guste. Horacio abrió la caja con cuidado y su rostro se iluminó de auténtica alegría. Un Patek Philippe, de los años 60, si no me equivoco, miró el reloj con admiración. Adriana, es increíble. ¿Dónde lo has encontrado? Tengo mis fuentes, sonrió Adriana. Me alegro de que acertaras con el regalo. No adivinar, sino saber. Horacio se puso el reloj y pasó el dedo con cariño por la esfera. Siempre supiste entender a la gente, excepto, quizá, a su marido. Dijo las últimas palabras en voz más baja, pero Adriana lo oyó. La relación entre Horacio y Facundo siempre había sido tensa. El juez se había mostrado escéptico con la elección de su hija desde el principio, aunque se había cuidado de no interferir en su vida privada. Papá, hoy no hablemos de Facundo, dijo Adriana en voz baja. Hoy es tu día. Horacio asintió y cambió de tema. ¿Cómo va tu negocio? Supe que firmaste un contrato con el Grupo Asturias. Sí, no ha sido fácil, se animó Adriana. Llevaban más de 10 años trabajando con mercado internacional, pero conseguimos hacerles cambiar de opinión. Ahora seremos el único proveedor de software para todas sus operaciones en Latinoamérica. Bien hecho, dijo Horacio con orgullo. Siempre supe que llegarías lejos. Tu madre también estaría orgullosa de ti. Al mencionar a su madre, Adriana sintió un dolor familiar. Celia Campomoro había fallecido hacía 10 años tras una larga batalla contra el cáncer.
Era el corazón de su familia y su muerte dejó un vacío que nada pudo llenar. Pienso en ella todos los días, dijo Adriana en voz baja. Yo también, cariño. Ella hubiera querido que fueras feliz. ¿Eres feliz, Adriana? Aquella simple pregunta la pilló desprevenida. ¿Era feliz? Tenía todo lo que se podía soñar materialmente. Pero, ¿felicidad? Adriana no estaba segura. Intento serlo, respondió tras una pausa. ¿Sabes? Facundo y yo estamos pensando en comprar una casa en la costa, en Mar del Plata. Siempre soñé con una casa junto al mar. Es una gran decisión, comentó Horacio. ¿Facundo está de acuerdo con la idea? Todavía no discutimos los detalles, respondió Adriana con evasivas. Pero creo que no le importará. Horacio miró a su hija con fijeza penetrante, pero guardó silencio. Pasaron a temas más ligeros, recordando anécdotas familiares y comentando las últimas noticias. 2 horas más tarde, Adriana se levantó de mala gana explicando que tenía que ir a la oficina. Aunque sea sábado, se preguntó Horacio. Estamos en la fase final del proyecto, explicó Adriana. Tenemos que ultimar algunos módulos antes del lanzamiento. Horacio acompañó a su hija hasta la puerta. No te olvides de ti, Adriana. El trabajo es bueno, pero la vida no debe pasarte de largo. Me acuerdo, papá. Adriana besó a su padre en la mejilla. Gracias por tu sabiduría. Mañana te llamo. Novatech Solutions tenía su sede en un centro de negocios de última generación en el Distrito Financiero de Buenos Aires. La fachada de cristal del edificio reflejaba las nubes que flotaban en el cielo azul del invierno. Adriana aparcó el coche en su espacio privado y entró en el edificio, saludando con la cabeza a los guardias de seguridad. La oficina estaba casi vacía un sábado, pero Adriana sabía que aquí encontraría a su principal asistente, Néstor Allende. Néstor había trabajado con ella desde los inicios de la empresa, 7 años atrás. Novatech había sido una pequeña startup acurrucada en un sótano alquilado, pero ahora se ha convertido en una de las principales empresas de TI de Argentina, especializada en el desarrollo de software para instituciones financieras. Buenos días, Néstor, saluda a Adriana al entrar en el amplio despacho donde su ayudante se inclina sobre 3 monitores. Néstor Allende, un hombre alto de unos 40 años con el pelo siempre despeinado y ojos inteligentes detrás de unas gafas, levantó la vista. Adriana, no esperaba verte tan temprano. ¿Qué tal la fiesta de cumpleaños de tu padre? Bien. Adriana se sentó en el borde de la mesa. ¿Le ha gustado el regalo? ¿En qué punto estamos con el Grupo Asturias? ¿Han enviado los documentos firmados? Sí, anoche. Néstor le entregó una carpeta. Todo está como acordamos, sin cambios. El primer plazo ya se ha ingresado en la cuenta de la empresa. Bien. Adriana hojeó rápidamente los documentos. ¿Y cómo va la implantación en el Banco Meridien? Hubo algunos problemas con la integración, pero el equipo de Laura se las arregló. Ahora todos los sistemas son estables. Aquí está el informe. Le entregó otra carpeta. Adriana se puso manos a la obra y las horas siguientes pasaron volando. Comprobó códigos, revisó informes y mantuvo una videoconferencia con un cliente en Chile. Hacia las 3 de la tarde, Néstor le trajo un bocadillo y café. Tienes que comer. No te he visto lejos del ordenador. Gracias, Néstor, sonrió Adriana agradecida. No sé qué haría sin ti. Probablemente morir de agotamiento, bromeó. Por cierto, ¿cómo van tus planes de comprar una casa en la costa? Dijiste que ibas a buscar algo adecuado. Sí, he estado buscando, dijo Adriana dando un mordisco a su bocadillo. Hay algunas ofertas interesantes en la urbanización cerrada de Custes del Mar. Creo que iré la semana que viene a echar un vistazo. Suena estupendo, dijo Néstor con auténtico entusiasmo. Te mereces una casa así. Unas vacaciones en tu propio chalet junto al mar. Un sueño. Adriana sonrió, pero en el fondo se sentía incómoda. Aún no había hablado de las opciones concretas con Facundo, insegura de su reacción.
Últimamente, hablar de dinero irritaba a su marido. A las 7 de la tarde, Adriana había terminado los asuntos necesarios y se dirigía a casa. El trayecto de la oficina al piso de Facundo y ella, en el barrio de Palermo, duró una media hora. Adriana puso su emisora de radio favorita e intentó relajarse, pero los pensamientos sobre la próxima conversación con su marido la mantenían alerta. Facundo estaba en casa, sentado en el salón con un vaso de whisky viendo un partido de fútbol. Apenas giró la cabeza cuando entró Adriana. «¿Qué tal la reunión?», preguntó ella quitándose el abrigo. «Bien», respondió Facundo con una sola palabra. «¿Está bien tu padre?». «Sí», me saludó, mintió Adriana. De hecho, Horacio ni siquiera preguntó por su yerno. Adriana fue a la cocina, sacó una botella de vino blanco de la heladera y se sirvió una copa. Luego volvió al salón y se sentó junto a Facundo. «Quería hablarte de la casa de la costa», comenzó. Facundo suspiró y apagó el televisor. «¿Qué pasa?». «Encontré algunas opciones en Custes del Mar. Es una urbanización cerrada con seguridad, playa privada, vistas impresionantes al mar». «¿Y cuánto cuesta?», la interrumpió Facundo. $1.700.000 por la versión más lujosa», respondió Adriana. «Una villa de 3 plantas con piscina, acceso directo al mar». «1.700.000», repitió Facundo lentamente. «¿Y cómo piensas pagarlo?». «Tengo dinero suficiente», respondió Adriana con calma. «Novatek ha obtenido beneficios récord este trimestre y será una gran inversión». «Claro que tienes dinero suficiente». La voz de Facundo se tornó cáustica. «Eres una empresaria de éxito. Yo solo soy una aplicación». «Facundo, por favor», dijo Adriana cansada. «No empecemos esta conversación otra vez. Solo quiero que tengamos una hermosa casa junto al mar, donde podamos pasar los fines de semana, relajarnos». «Tú quieres», recalcó Facundo. «Siempre hablas de lo que quieres. ¿Me has preguntado qué quiero? ¿Y qué quieres tú?». Adriana intentó ocultar su irritación, pero fracasó estrepitosamente. Facundo terminó el whisky y puso el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que Adriana se estremeció. «No quiero que me recuerden todos los días que mi mujer gana 5 veces más que yo», dijo levantándose del sofá. «No quiero que me vean como a un pariente pobre al que no favorecen». «Eso no es justo», objetó Adriana. «Nunca te he dado motivos para pensar eso. Somos una familia y no importa quién gane más dinero». «¿Qué no importa?». Facundo sonrió. «Entonces, ¿por qué tomas tú solo todas las decisiones financieras? ¿Por qué no me pediste opinión antes de elegir la casa de $1.700.000? Te lo estoy pidiendo ahora». Adriana se levantó también, mirando a su marido a los ojos. «Quiero tu opinión. Quiero que elijamos juntos una casa que nos guste a los dos». Facundo se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «Necesito tomar el aire. No me esperes para cenar». La puerta se cerró de golpe y Adriana se quedó sola en el salón. Se hundió en el sofá y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Aquella no era la conversación que había imaginado. Respiró hondo, sacó el teléfono y marcó el número de su mejor amiga. «Violeta, soy yo. ¿Estás ocupada? Necesito hablar». Media hora más tarde, Adriana estaba sentada en una acogedora cafetería cerca de casa, frente a Violeta Narducci, su mejor amiga desde el instituto. Violeta trabajaba como periodista para una popular revista femenina y, a pesar de su matrimonio y sus 2 hijos, siempre sacaba tiempo para Adriana. «¿Hizo otra escena?», preguntó Violeta tras escuchar el relato de su amiga. «Sí, y no entiendo por qué», suspiró Adriana. «Facundo no era así antes. Estaba orgulloso de mis éxitos, me apoyaba. Pero eso era antes de que la diferencia de ingresos se hiciera tan evidente», dijo Violeta. «El ego de un hombre es algo frágil, querida. Facundo siente que está perdiendo el control, y eso le asusta». «Pero yo no intento controlarlo», exclamó Adriana. «Solo quiero comprar la casa con la que he soñado toda mi vida». «Una casa que puedas comprar sin él»,
le recordó Violeta con dulzura. Ese es el problema. No le necesitas económicamente, y él lo sabe. Adriana hizo girar en silencio la taza de café frío entre sus manos. No quería admitirlo, pero había una amarga verdad en las palabras de Violeta. Y además, continuó Violeta bajando la voz, ¿estás segura de que es solo por el dinero? ¿Podría ser algo más? ¿A qué te refieres? Adriana se tensó. No lo sé. Violeta se encogió de hombros. Es que últimamente hablas mucho del extraño comportamiento de Facundo. Esas repentinas reuniones de trabajo, la frialdad. ¿Has pensado alguna vez que tal vez tenga a otra persona? Adriana sintió que se le apretaba el corazón. Por supuesto, el pensamiento cruzó su mente, pero lo ahuyentó, no queriendo creer en la traición de su marido. No, él no es así, dijo insegura. Facundo podía ser temperamental, orgulloso, pero no... Adriana, Violeta le cubrió la mano con la suya. No digo que te esté engañando, solo digo que deberías tener más cuidado. A veces no nos damos cuenta de las cosas obvias porque no queremos verlas. Adriana asintió, pero una preocupación crecía en su interior. ¿Y si Violeta tenía razón? ¿Y si el extraño comportamiento de Facundo no se debía solo a un orgullo herido, sino a algo mucho más grave? ¿Qué hago? Se preguntó tras una larga pausa. Para empezar, comprá esta casa, si realmente la querés, dijo Violeta con firmeza. No dejes que las inseguridades de Facundo te roben tus sueños. Y después, observa. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Adriana terminó su café y miró por la ventana la ciudad nocturna. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos tras la reciente lluvia, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo los pies de los transeúntes. Había tomado una decisión. Mañana llamaría a la inmobiliaria y concertaría una visita a la casa de Custes del Mar. Violeta tenía razón, no debía renunciar a su sueño. Y en cuanto a Facundo, el tiempo lo dirá. La mañana del domingo recibió a Buenos Aires con una lluvia torrencial. Las fuertes gotas tamborileaban sobre el techo, y las ráfagas de viento provenientes del océano hacían que los árboles se doblaran bajo su embate. Adriana estaba tumbada en la cama mirando el juego de sombras en el techo. Facundo había llegado a casa a altas horas de la noche, cuando ella ya estaba dormida o fingía estarlo. Ahora estaba tumbado a su lado, de espaldas a la pared, con la respiración uniforme y profunda. Adriana salió cuidadosamente de debajo de la manta, con cuidado de no despertar a su marido. Fue de puntillas a la cocina, encendió la cafetera y sacó el portátil. Mientras se preparaba el café, abrió la página web de una agencia inmobiliaria y empezó a buscar opciones de casas en Custes del Mar. El sitio web mostraba 5 chalés disponibles para la venta. 2 de ellos eran demasiado pequeños, uno estaba demasiado lejos de la playa. Quedaban 2 chalets, el Alba y la Luna. El precio de la Luna era $500,000 más alto, pero Adriana no podía apartar los ojos de las fotos de la casa. Paredes blancas como la nieve, ventanas panorámicas que iban del suelo al techo, suelos de mármol, muebles de diseño. Todo parecía un sueño hecho realidad. Se imaginó sentada en la terraza con una copa de vino, contemplando la puesta de sol sobre el océano, y la decisión maduró por sí sola. Adriana marcó el número del agente inmobiliario que aparecía en la página web. Para su sorpresa, el agente contestó a pesar de ser un domingo por la mañana temprano. Adriana Campomoro, se presentó. Estoy interesada en Villa La Luna, en Custes del Mar. ¿Sería posible organizar una visita hoy? Buenas tardes, señora Campomoro, respondió amablemente el agente. Me llamo Javier Mendoza. Claro que es posible. La luna es la joya de nuestra colección. ¿A qué hora le vendría bien? Digamos a las 2 de la tarde, contestó Adriana mirando el reloj. Tenía tiempo de sobra para prepararse y llegar a la costa. Muy bien, señora Campomoro. La espero a las 2 en la puerta principal del poblado. Después de desayunar,
Pasó varias horas estudiando información sobre Custes del Mar. El pueblo estaba situado a 150 kilómetros de Buenos Aires, en un hermoso tramo de costa. 20 villas de lujo, construidas sobre una costa rocosa con vistas al océano Atlántico. Seguridad las 24 horas del día. Playa privada. Club náutico. Todo hablaba de lujo y exclusividad. Los propietarios eran políticos, empresarios de alto nivel y deportistas famosos. A la 1 en punto, Adriana y Facundo subieron al coche. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises. Durante la primera media hora condujeron en silencio. Facundo miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba, mientras Adriana se concentraba en la carretera, mirando de vez en cuando a su marido. ¿En qué momento se había levantado ese muro entre ellos? Antes podían hablar durante horas, reírse de chistes tontos, compartir sus pensamientos más íntimos. Ahora cada conversación se convertía en un intercambio de tópicos o derivaba en un conflicto. He oído que Novatek ha firmado un contrato con el Grupo Asturias. Rompió de pronto el silencio Facundo. Sí, la semana pasada, contestó Adriana, sorprendida por el repentino interés de su marido en sus negocios. ¿Cómo lo has sabido? Lo leí en las noticias de negocios. Enhorabuena, es una gran victoria. Gracias. Adriana se sintió reconfortada por aquellas sencillas palabras. Llevamos mucho tiempo trabajando en este contrato. Ahora tenemos los recursos para expandirnos en Chile y Colombia. Lo habéis hecho bien, dijo Facundo sin una sombra de ironía. Siempre he admirado tu perspicacia para los negocios. Adriana sonrió, sin apartar los ojos de la carretera. Quizá no todo estaba perdido en su relación. Pronto aparecieron los primeros indicios de que se acercaban a la costa. El aire era salobre y las señales de tráfico anunciaban la proximidad de Mar del Plata. 20 minutos después doblaron por un camino privado que conducía a las custes del mar. Un alto portón de hierro forjado decorado con motivos náuticos estaba custodiado por 2 hombres uniformados. Adriana bajó el cristal y explicó el motivo de la visita. Uno de los guardias llamó a alguien por radio, luego asintió con la cabeza e indicó que les esperaban. Al otro lado de la verja se abría un mundo totalmente distinto. Calles perfectamente cuidadas enmarcadas por palmeras y arbustos en flor, elegantes villas ocultas tras los setos. Al final de la avenida principal les esperaba un hombre de traje gris, el agente Javier Mendoza. Señora Campomoro, bienvenida a Custes del Mar, les saludó Javier con una sonrisa profesional. Y señor Escalante, Facundo Escalante, se presentó el marido de Adriana, estrechando la mano del agente. Mucho gusto, señor Escalante. Permítame llevarlo a la Villa La Luna. Puede seguirme en su auto o, si lo prefiere, podemos usar el carrito de golf. Creo que el carrito de golf sería más cómodo, decidió Adriana mientras observaba las estrechas callejuelas de la villa. La villa fue construida hace 5 años por el famoso arquitecto Ricardo Bofill, dijo Javier mientras abría la enorme puerta principal. La superficie total de la parcela es de 1.200 metros cuadrados y la superficie habitable de la casa es de 680 metros cuadrados. 6 dormitorios, 7 cuartos de baño, sala de cine, bodega, zona de spa con sauna y jacuzzi, gimnasio, 2 piscinas, una cubierta y otra al aire libre. Todos los materiales son importados. Los muebles son de los mejores diseñadores europeos. Entraron en un amplio vestíbulo con techos de 6 metros de altura, suelos de mármol, una elegante escalera que conducía al primer piso, paredes de cristal con vistas al océano. Todo respiraba lujo y elegancia. Salón y comedor, continuó Javier mientras los guiaba más adentro. Fíjense en la chimenea de mármol italiano y la lámpara de cristal de Murano. La cocina está equipada con electrodomésticos de primera calidad. Hay un cuarto de servicio independiente con baño propio. Adriana sentía que su admiración por aquella casa crecía a cada paso.
Miró furtivamente a Facundo, que también parecía impresionado, aunque intentaba disimularlo. Javier continuó el recorrido, mostrándoles los dormitorios, cada uno decorado con un estilo único, los baños con bañeras de hidromasaje y duchas de lluvia, la biblioteca con librerías antiguas, el cine en casa con sillones de cuero. Y ahora la joya de la villa, el dormitorio principal. El agente abrió las puertas dobles al final del pasillo de la primera planta. La habitación era enorme, con ventanas panorámicas del suelo al techo que daban al océano. Una cama tamaño king se erguía sobre un podio a modo de trono. Junto a ella había un salón con sofá y sillones. El dormitorio daba a un vestidor del tamaño de un piso pequeño y a un cuarto de baño que parecía más bien un spa de alta gama. Desde la cama se ve el amanecer sobre el océano, comentó Javier. No había nada más bonito que despertarse con los primeros rayos del sol reflejándose en el mar. Adriana se lo imaginó y sintió que el corazón se le apretaba de deseo. Sí, era exactamente la casa con la que había soñado toda su vida. ¿Qué le parece la villa, señora Campomoro?, preguntó el agente cuando terminaron la visita y volvieron al salón. Es increíble, respondió Adriana con sinceridad. Es exactamente el tipo de casa que imaginaba. Sí, es una oferta exclusiva, asintió Javier. $1.700.000. Sin embargo, teniendo en cuenta la ubicación, el diseño y el equipamiento, es un precio más que justo. Además, las propiedades en Custes del Mar se revalorizan constantemente. No es solo una casa, es una inversión. Adriana notó que Facundo se ponía tenso al mencionar la cantidad. Rápidamente desvió la conversación hacia los aspectos prácticos. Háblame del sistema de seguridad. Ah, esa es una de las principales prioridades de Custes del Mar, dijo Javier. El perímetro de la aldea está vigilado las 24 horas y en la entrada hay un puesto de control con guardias armados. En caso de intrusión u otra emergencia, los guardias no tardan más de 3 minutos en responder. Además, los guardias de seguridad patrullan regularmente el asentamiento. Suena fiable, asintió Adriana. Desde luego, no hemos tenido ni un solo allanamiento ni robo en los 5 años de historia de la villa, dijo Javier con orgullo. Muchos propietarios abandonan sus chalés durante largas temporadas, sabiendo que su propiedad es completamente segura. Recorrieron la casa una vez más, comentando detalles y haciendo preguntas. Finalmente, Adriana tomó una decisión. Quiero comprar este chalet. Incluso Javier pareció sorprendido. Ahora mismo, sin más consultas ni negociación del precio. Sí, dijo Adriana con firmeza. Estoy contenta con el precio. Puedo dejar un depósito hoy mismo y el lunes mi abogado se pondrá en contacto contigo para el papeleo. Facundo observaba en silencio, con rostro impenetrable. Bueno, señora Campomoro, es estupendo, dijo Javier, sin ocultar su alegría por la rápida transacción. Prepararé un contrato preliminar. El depósito suele ser el 10% del precio. No hay problema. Adriana sacó un talonario del bolso. Mientras Javier preparaba los documentos, Adriana se acercó a la ventana panorámica, admirando la vista del océano. Facundo se puso a su lado. ¿Es esto realmente lo que quieres?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Adriana con sencillez. Me enamoré de esta casa a primera vista. ¿No es preciosa? Preciosa, asintió Facundo. Y parece que no puedo hacer nada para disuadirte. ¿Quieres disuadirme?, preguntó Adriana volviéndose hacia su marido. ¿No te gusta esta casa? La casa es preciosa, dijo Facundo. Pero no es el tipo de casa que podría comprarte, y duele. Adriana quiso decir algo, pero en ese momento Javier volvió con los papeles. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del trato y firmando el contrato preliminar. Adriana extendió un cheque de $170.000 como señal. Enhorabuena, señora Campomoro, sonrió Javier mientras le estrechaba la mano. Bienvenida a Custes del Mar. El lunes me pondré en contacto con usted para acordar los próximos pasos.
Mientras tanto, puede considerar la luna su hogar. ¿Podemos quedarnos aquí un tiempo?, preguntó Adriana. Me gustaría volver a ver la casa, sin prisas. Por supuesto, asintió Javier. Ahora las llaves son tuyas. Hay agua y algo para picar en la nevera, y las sábanas de las habitaciones están limpias. Si decidís pasar la noche, estáis listos. Los de seguridad están al corriente del cambio de propietario, así que no habrá ningún problema. Javier se despidió y se fue, dejando a Adriana y Facundo solos en la enorme casa. Estuvieron un rato en silencio, luego Adriana preguntó: ¿Pasamos la noche aquí? Es tarde, y mañana temprano podría ir directamente a la oficina desde aquí. Facundo se encogió de hombros. Lo que tú digas, es tu casa. Nuestra casa, le corrigió Adriana con suavidad. ¿En serio? Había amargura en la voz de Facundo. Por lo que tengo entendido, mi nombre no aparece en las escrituras. Facundo, por favor, dijo Adriana cansada. No estropeemos este momento. Estoy feliz por haber comprado esta casa y quiero compartir esa alegría contigo. Facundo la miró largamente y luego asintió. Tienes razón. Te pido disculpas. Pasemos la noche aquí. Al atardecer se sentaron en la terraza con copas de vino que encontraron en la bodega y contemplaron la puesta de sol en el océano, coloreando el cielo y el agua con fantásticos tonos anaranjados y púrpuras. Es la puesta de sol más bonita que he visto en mi vida, dijo Adriana, hipnotizada por el espectáculo. Estoy de acuerdo, respondió Facundo en voz baja. Parecía pensativo, casi triste. Sabes, a veces me gustaría poder darte todo lo que te mereces. Me das mucho más de lo que crees, le tocó el brazo. El dinero no es lo que importa. Pero sí importa, objetó Facundo, sobre todo en un mundo en el que el respeto suele medirse por el tamaño de la cuenta bancaria. Facundo. No, déjame terminar, levantó la mano. Estoy orgulloso de ti, Adriana. Lo estoy. Lo has conseguido todo tú sola, con tu mente y tu trabajo. Pero a veces me gustaría ser yo quien mantuviera a la familia, ¿sabes? Es estúpido, anticuado, pero no puedo evitarlo. Adriana escuchaba atentamente sin interrumpir. Por fin Facundo se abría a ella. Le hablaba de sus verdaderos sentimientos. Entiendo, dijo ella en voz baja, y aprecio tu sinceridad, pero para mí nunca has sido un apéndice de mi dinero. Eres mi marido, el hombre al que amo. Facundo sonrió, pero había algo doloroso en su sonrisa. Gracias, Adriana. Significa para mí más de lo que imaginas. Por la mañana, Adriana se despertó con los primeros rayos del sol. Como Javier había prometido, la vista desde el dormitorio del amanecer sobre el océano era impresionante. Se levantó en silencio, sin querer despertar a Facundo, y fue a la cocina a preparar café. Mientras se preparaba, salió a la terraza y respiró el aire fresco del mar. El día prometía ser claro y cálido. Adriana no pudo evitar pensar en lo maravilloso que sería pasar el fin de semana aquí, lejos del ajetreo de la ciudad. Cuando volvió a la cocina, encontró a Facundo ya levantado y sirviéndose una taza de café. «Buenos días», le dijo, dándole un beso en la mejilla. «Buenos días», respondió él, pero no le devolvió el beso. «¿A qué hora sales?» «Tengo que estar en la oficina a las 9, así que saldré dentro de una hora». Adriana miró a su marido con atención. «¿Te encuentras bien?» «Sí, es que no dormí bien». Facundo se frotó los ojos. «Una cama poco común. ¿Y tú? ¿Cuándo piensas volver a la ciudad?» «Más tarde», respondió Facundo con evasivas. «Quiero volver a ver la casa a la luz del día. Tal vez incluso bañarme en el mar». «De acuerdo», asintió Adriana, aunque su respuesta le pareció extraña. Normalmente los lunes Facundo tenía una apretada agenda de reuniones. «¿Nos vemos en casa esta noche?» «Sí, claro». Facundo terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. «Que tengas un buen día». Le dio un beso en la mejilla y se marchó, dejando a Adriana perpleja. Algo andaba mal, pero no tenía tiempo de resolverlo ahora.
Se recogió rápidamente y salió de la casa. A las puertas de la villa, vio a un hombre con uniforme de guardia haciendo la ronda. «Buenos días», saludó Adriana. «¿Trabaja siempre aquí?» «Buenos días, señora», respondió el guardia deteniéndose. «Sí, soy Ramiro Ugalde, encargado de este sector del pueblo. Ya me han informado de que es usted la nueva propietaria de Villa La Luna. Bienvenido a Custes del Mar». «Gracias, Ramiro», sonrió Adriana. «Dígame, ¿cómo puedo contactar directamente con usted si hay algún problema?» «Tienes mi número en la lista de contactos facilitada por la administración del pueblo», respondió Ramiro. «Pero aquí tiene mi tarjeta personal. Puede llamarme cuando quiera, señora». Le entregó una pequeña tarjeta con su nombre y número de teléfono. «Y, Ramiro, tengo que pedirte un favor». Adriana bajó la voz. «Me gustaría que te pusieras en contacto conmigo personalmente si notas algo raro o si viene gente a la casa mientras estoy fuera». El guardia enarcó ligeramente una ceja, pero ocultó profesionalmente su sorpresa. «Por supuesto, señora. Le informaré personalmente de cualquier incidente». «Gracias», Adriana agradeció su tacto. «Es muy importante para mí». El mes pasó a una velocidad vertiginosa. Adriana estaba inmersa de lleno en su trabajo, ampliando la geografía de Novatec y firmando nuevos contratos. Los trámites de Villa La Luna se completaron sin complicaciones y ya estaba oficialmente en posesión de la casa de sus sueños. Todos los fines de semana, Adriana y Facundo iban a Custes del Mar, instalaban la casa y la hacían acogedora. Al menos eso parecía a primera vista. En realidad, la relación entre la pareja seguía enfriándose. Facundo se volvió aún más retraído e irritable. A menudo se negaba a ir con Adriana a la casa de campo, alegando reuniones de trabajo urgentes. En los últimos 15 días había hecho 3 viajes de negocios, viajes cortos a Montevideo y Santiago, de los que regresó aún más retraído. Adriana intentaba hablar con él, pero cada conversación seria acababa con Facundo cambiando bruscamente de tema o buscando una excusa para marcharse. La angustia crecía día a día, pero Adriana ahuyentaba las sospechas más oscuras. No quería creer lo que su intuición le decía. Era martes, en plena jornada laboral. Adriana estaba sentada en su despacho revisando los informes trimestrales cuando sonó su teléfono personal. El número no le era familiar y contestó con cierta cautela. Adriana Campomoro al habla. «Señora Campomoro, soy Ramiro Ugalde, el guardia de seguridad de Custes del Mar». La voz del hombre sonaba formal, pero con una nota de preocupación. «Me pidió que le informara personalmente de cualquier situación inusual relacionada con su casa». Adriana se tensó al instante, sintiendo un escalofrío que le recorría la espina dorsal. «Sí, Ramiro. ¿Ha ocurrido algo?» «No sé si llamarlo incidente». Ramiro dudó. «Ahora mismo hay una mujer en tu casa. Llegó anoche en taxi y, por lo que sé, se va a quedar esta noche». Adriana se quedó paralizada, agarrando el teléfono con fuerza. «¿Una mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué aspecto tiene?» «Joven, probablemente treintañera, rubia y delgada». No quise molestarla con preguntas, ya que entró por la puerta principal oficialmente, dando su dirección, y los guardias no tenían instrucciones de restringir el acceso. «¿Está sola?», preguntó Adriana con el ruido en los oídos. «No, señora. La acompaña un hombre». Ramiro dudó de nuevo. «Creo que es su marido, señor Escalante. Los vi desayunando juntos en la terraza esta mañana». Adriana cerró los ojos, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Así que aquí era donde Facundo iba en sus viajes de negocios. Sus peores sospechas se confirmaron, pero eso no facilitó las cosas. «Señora, ¿sigue al teléfono?» La voz de Ramiro la devolvió a la realidad. «Sí, Ramiro. Gracias por la información». «Enseguida voy». «Por supuesto, señora». «¿Informo al puesto principal de seguridad de su visita?» «No», respondió Adriana rápidamente. «No, no hace falta. Quiero llegar inesperadamente». «Lo comprendo», sonó comprensivo Ramiro.
Estaré cerca de tu casa por si necesitas ayuda. Gracias. Adriana terminó la llamada y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Permaneció inmóvil durante unos minutos, intentando comprender lo que había oído. Facundo, su marido, el hombre en quien confiaba plenamente, había llevado a su amante a la casa que ella había comprado con su propio dinero. El dolor y la rabia lucharon en su alma, y al principio ganó el dolor. Pero poco a poco, con cada latido, la rabia se apoderó de ella. Adriana se levantó bruscamente y cogió el bolso y las llaves del coche. Pasó por delante de la mesa de Néstor y lanzó: «Me voy. Cancela todas las citas de hoy». «¿Ocurre algo?», preguntó preocupado Néstor poniéndose de pie. «Asuntos personales», respondió Adriana brevemente. «Estaré en contacto telefónico en caso de emergencia». Sin esperar respuesta, se dirigió rápidamente a los ascensores. 10 minutos más tarde, Adriana salía de Buenos Aires en dirección a la costa. Normalmente, el viaje a Custes del Mar duraba unas 2 horas, pero hoy estaba decidida a llegar antes. La mente de Adriana daba vueltas con retazos de pensamientos y recuerdos. Todas las rarezas en el comportamiento de Facundo durante los últimos meses, su distanciamiento, su irritabilidad, los viajes de negocios. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Las señales estaban en todas partes, pero ella se negaba a verlas, aferrándose a la ilusión de un matrimonio feliz. La carretera pasaba desapercibida. Adriana se sentía como en la niebla, conduciendo con el piloto automático. Frente a la puerta de Custes del Mar, respiró hondo, intentando calmarse. El guardia de la entrada la reconoció, la saludó amablemente con la cabeza y abrió la puerta. Adriana se adentró lentamente en el pueblo, intentando no llamar la atención. Aparcó el coche a la vuelta de la esquina antes de llegar a su chalet y recorrió el resto del camino a pie. A lo lejos, Adriana vio a Ramiro en la puerta de una casa vecina. Se fijó en ella y le hizo un leve gesto con la cabeza en dirección a la luna. Adriana le devolvió el gesto, haciéndole saber que podía arreglársela sola. Cuando se acercó a la casa, vio un descapotable desconocido aparcado delante, brillante, rojo, desafiante, tan provocativo como la actuación de Facundo. Adriana sacó las llaves y abrió la puerta en silencio. La casa estaba en silencio, pero voces apagadas y risas, femeninas y masculinas, provenían del salón. Adriana reconoció la risa de Facundo, que hacía mucho tiempo que no se reía así, al menos en su presencia. Caminó en silencio por el pasillo y se detuvo en la puerta del salón. La escena que tenía delante parecía sacada de una pesadilla. Facundo estaba sentado en el sofá, con el brazo alrededor de una joven rubia vestida con una bata corta de seda. Hablaban animadamente, bebiendo champán en copas de cristal que Adriana había comprado especialmente para ocasiones especiales. Durante unos segundos Adriana contempló la escena en silencio, absorbiendo cada detalle: la ropa desparramada descuidadamente por el suelo, las 2 botellas de champán vacías sobre la mesa, la intimidad entre su marido y la desconocida. «¡Qué conmovedor!», dijo por fin Adriana con una voz inesperadamente tranquila. Facundo y la rubia se giraron bruscamente. El rostro del marido mostraba toda una gama de emociones: conmoción, miedo, vergüenza y finalmente algo parecido al alivio, como si se alegrara de que el secreto hubiera sido finalmente revelado. Adriana empezó, pero se calló, claramente sin saber qué decir. La rubia, a diferencia de Facundo, no parecía especialmente avergonzada. Dirigió a Adriana una mirada apreciativa y luego se volvió hacia Facundo. «¿Es tu mujer, cariño? ¿No dijiste que iba a venir?» «No lo sabía», respondió Adriana con frialdad. «Y tú debes de ser Magdalena Iribarren», se presentó la rubia con una leve sonrisa, como si se hubieran conocido en una reunión social. «Facundo me ha hablado mucho de usted». «¿En serio?». Adriana desvió la mirada hacia su marido.
Nunca me has contado nada de ella, Facundo. Facundo se levantó por fin del sofá, alejándose de Magdalena. Adriana, ¿puedo explicarte? Oh, seguro que puedes, lo interrumpió Adriana. Solo que no estoy segura de querer oír tus explicaciones. Lo más interesante es esto: ¿qué demonios haces en mi casa? ¿En tu casa? Magdalena fingió sorpresa. Facundo me dijo que era su casa, un regalo para mí. Adriana sintió que la invadía una nueva oleada de rabia. Se volvió hacia Facundo. ¿Le dijiste que mi casa era un regalo para ella? Facundo parecía acorralado, pero en sus ojos brilló algo parecido al desafío. ¿Por qué no? Dijiste que era nuestra casa. Yo decidí usarla como quería. Compré esta casa con mi dinero. Adriana apretó los dientes. Tu nombre no figura en la escritura. No tienes derecho a... Exacto, gritó de pronto Facundo con el rostro contorsionado por la ira. Tu dinero, siempre tu dinero. Tú compraste esta casa, tú pagas nuestro piso, tú decides cómo vivimos. ¿Alguna vez te has preocupado por mis deseos y necesidades? Adriana dio un paso atrás, sorprendida por la fuerza de su furia. Siempre he pensado en los dos. No, Adriana, sonrió Facundo con amargura. Siempre pensaste en ti, en tus asuntos, en tus sueños. Ni siquiera te diste cuenta cuando dejé de formar parte de esos sueños. Magdalena observó la escena con mal disimulado interés, pasando la mirada de Facundo a Adriana y viceversa, como si siguiera un emocionante partido de tenis. ¿Así que esto es una venganza?, preguntó Adriana, sintiendo que algo se rompía en su interior. ¿Has traído a tu amante a mi casa para vengarte de mí? No solo eso. Facundo se acercó a Magdalena y le puso la mano en el hombro. Con Magdalena me siento un hombre. Ella me admira, me aprecia, no mi dinero. Con ella no me siento siempre en la sombra, ¿sabes? Pero tú no tienes dinero, dijo Adriana con frialdad. Solo tienes acceso a mi dinero. Y eso, por lo que veo, es solo para impresionar a tus amantes. El rostro de Facundo se contorsionó de rabia. Eso es, siempre lo mismo. No puedes evitar recordarme cuál es mi lugar, ¿verdad? No puedes evitar restregarme en la nariz que soy un pariente pobre. Yo nunca he dicho eso. Adriana levantó la voz. Te inventaste esa historia para justificar tu traición. ¿Traición? Facundo se rió. No me traicionabas todos los días cuando me humillabas con tu dinero, cuando tomabas decisiones sin siquiera pedir mi opinión, cuando demostrabas al mundo entero que tú mandabas en la familia. Adriana lo miró, sin reconocer al hombre con el que se había casado. ¿Dónde se había metido el hombre cariñoso y solidario que una vez le había jurado amor eterno? ¿Cuándo se había convertido en aquel extraño amargado? Te quería, dijo en voz baja. Todo lo que hice, lo hice por los dos. Amabas la idea que tenías de mí, replicó Facundo, y su voz se tornó inesperadamente tranquila. La idea de un marido hábil que conoce su lugar y agradece cada migaja de tu mesa. Pero ¿sabes qué, Adriana? Estoy cansado de ser un complemento de tu éxito. Estoy cansado de ser el marido de Adriana Campomoro. Quiero ser yo mismo, y con Magdalena puedo serlo. Adriana desvió la mirada hacia Magdalena, que observaba la escena con un placer mal disimulado. De pronto cayó en la cuenta. ¿Cuánto tiempo hace que ocurre esto? Facundo se encogió de hombros. ¿Qué más da? Quiero saberlo, insistió Adriana. 1 año, respondió Facundo desafiante. Nos conocimos en aquella fiesta de empresa a la que no fuiste por tu presentación a los clientes. 1 año. 1 año entero de mentiras, de engaños, de vivir una doble vida. Adriana sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo pudo no ver que su marido vivía otra vida? ¿Por qué no te fuiste?, preguntó, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Si eras tan infeliz conmigo, ¿por qué no te fuiste? Facundo y Magdalena se miraron y Adriana comprendió la respuesta antes de pronunciarla. El dinero, susurró ella. Te quedaste conmigo por el dinero. No solo, se apresuró a objetar Facundo,
pero sus ojos delataban la verdad. Pensé que podría cambiar nuestra relación, pero entonces me di cuenta de que tú nunca cambiarías. Siempre serás la misma mujer mandona y controladora que cree que puede comprarlo todo, incluido el amor. Y por eso decidiste quedarte y utilizarme. Adriana sintió que la rabia volvía a aflorar en su interior. ¿Vivir de mí, quedarte con mi dinero y, aún así, engañarme? Te das cuenta de que solo eres una fuente de dinero para mí, ¿verdad? Dijo Facundo con una brusquedad brutal. Hace tiempo que dejaste de ser una mujer para mí, Adriana. Eres una socia, un contrato lucrativo, nada más. Estas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Adriana sintió físicamente el dolor, como si algo en su interior se hubiera desgarrado. Miró a su marido, el hombre con el que había vivido 7 años, y vio a un completo desconocido frente a ella. «Fuera de mi casa», dijo en voz baja pero con firmeza. «Los dos, ahora mismo». «También es mi casa», replicó Facundo desafiante. «Tú mismo dijiste que era nuestra». «Me equivoqué», sacó Adriana el teléfono. «Tenéis 5 minutos para recoger vuestras cosas e iros, o llamaré a seguridad y pondré una denuncia por allanamiento». Magdalena, viendo que la situación se volvía peligrosa, tiró a Facundo del brazo. «Vamos, querido, no hay necesidad de hacer una escena». «Y tú cállate», gritó de pronto, apartando la mano. «Esto es entre mi mujer y yo». Magdalena retrocedió, claramente sorprendida por esta reacción. «Te equivocas, Facundo», dijo Adriana con calma. «No hay nada más entre nosotros. A partir de ahora, tú eres mi pasado». Se volvió y se dirigió a la salida del salón. En la puerta se detuvo y, sin darse vuelta, agregó: «5 minutos, Facundo. Después llamo a la policía». Sin esperar respuesta, Adriana salió de la casa y se dirigió a su coche. Solo una vez dentro, tras las puertas cerradas, dejó que las lágrimas brotaran de sus ojos. Todo su cuerpo se estremeció de sollozos, pero ella no hizo ningún ruido, mordiéndose el labio hasta que le sangró. A través del parabrisas vio a Facundo y Magdalena saliendo a toda prisa de la casa. Magdalena dijo algo con fervor, agitando los brazos, pero Facundo no la escuchó. Subieron a un descapotable rojo y, con un chirrido de neumáticos, salieron por las puertas de la villa. Adriana se quedó sola. No supo cuánto tiempo pasó en el coche, mirando al vacío e intentando darse cuenta de que su vida acababa de derrumbarse. En un momento dado, alguien golpeó suavemente la ventanilla lateral. Era Ramiro. «Señora Campomoro, ¿se encuentra bien?», preguntó con verdadera preocupación. Adriana bajó la ventanilla e intentó sonreír, pero sus labios no lo consiguieron. «No, Ramiro, no estoy bien, pero me pondré bien. ¿Llamamos a un médico o a la policía?». Ramiro parecía inseguro, sin saber cómo ayudar. «No, gracias». Adriana respiró hondo, intentando calmarse. «Solo asegúrate de que esa gente no vuelva por aquí. Ya no están autorizados a entrar en los terrenos de mi casa». «Por supuesto, señora», asintió Ramiro. «Transmitiré la información a todos los puestos de guardia. Ninguno de ellos volverá a entrar aquí sin su permiso expreso». «Gracias». Adriana se enjugó las lágrimas. «Y gracias por llamarme. Tú hiciste lo correcto». Ramiro asintió y dio un paso atrás, dejándola ordenar sus pensamientos. Adriana arrancó el coche y salió lentamente del pueblo. No sabía a dónde se dirigía, solo se alejaba del lugar donde sus últimas ilusiones se habían hecho añicos. El camino a Buenos Aires parecía interminable. Adriana conducía despacio, temerosa de no poder manejar el volante en su estado emocional. Las palabras de Facundo se repetían una y otra vez en su cabeza. «Solo eres una fuente de dinero para mí. Dejaste de ser una mujer para mí hace mucho tiempo». Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Cuando llegó a su piso, ya había anochecido. Las luces de la ciudad se arremolinaban ante sus ojos, difuminándose en lágrimas. No había aparcamiento cerca de casa y Adriana tuvo que caminar unas manzanas.
Caminaba con la cabeza gacha, sin fijarse en los transeúntes que miraban sorprendidos a la mujer de traje que lloraba. Las luces del piso estaban encendidas. Facundo estaba en casa. Adriana se detuvo ante la puerta, indecisa. No estaba preparada para otra escena, otra ronda de palabras duras y acusaciones, pero no había ningún lugar donde refugiarse. Respiró hondo y abrió la puerta. Había maletas en el pasillo. Facundo estaba haciendo las maletas. Salió del dormitorio con el brazo lleno de ropa, vio a Adriana y se quedó helado. «Creí que te quedabas en la luna», dijo tras una pausa. «Y yo que pensaba que tenía un matrimonio feliz», replicó Adriana con amargura. «Los dos estábamos equivocados». Facundo desvió la mirada y siguió guardando sus cosas en la maleta. «No te molestaré. Me llevaré lo que necesito ahora y volveré más tarde cuando no estés en casa. No te molestes». Adriana entró en el salón sin quitarse el abrigo. «Cógelo todo de una vez. No quiero que vuelvas. Lo que tú digas». Facundo se encogió de hombros. «Siempre te ha gustado mandar». Adriana no contestó. Miró a su marido y no sintió más que vacío. ¿A dónde había ido a parar el amor que una vez llenó su corazón? ¿Cuándo se había convertido en esta fría indiferencia? «¿Por qué lo hiciste?», preguntó al fin. «¿Por qué la has traído a mi casa? ¿Era solo para humillarme?». Facundo dejó de guardar las cosas y se enderezó. «No todo en este mundo gira en torno a ti, Adriana. Quería mostrarle a Magdalena la casa en la que viviremos cuando esto termine». «¿Cuándo termine qué?». «Nuestro matrimonio», respondió Facundo con calma. «Pensaba pedir el divorcio dentro de un mes, después de que mi abogado haya preparado todos los documentos». «¿Tu abogado?». Adriana no daba crédito a lo que oía. «¿Tienes abogado?». «Claro». Facundo la miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. «No soy tan ingenuo como crees, Adriana. Conozco mis derechos». «¿Derechos a qué?». Adriana sintió que la rabia volvía a hervir en su interior. «A mi dinero, a la empresa que construí por mi cuenta, a la casa que compré con el dinero que gané, la mitad de los bienes que tenemos en común», respondió Facundo con rigidez. «Llevamos 7 años casados. Por ley, tengo derecho a la mitad de todo lo que he adquirido durante ese tiempo». Adriana se echó a reír, pero su risa no era divertida. «¿De verdad crees que no me lo esperaba? ¿Que no protegí mi patrimonio? Tenemos un acuerdo prenupcial, Facundo. Solo te quedas con lo que tenías antes del matrimonio». La cara de Facundo se contorsionó de ira. Un acuerdo prenupcial puede ser impugnado, sobre todo si se demuestra que una de las partes fue obligada a firmarlo. ¿Obligado? Adriana no daba crédito a lo que oía. «Tú te ofreciste a firmar ese contrato. Dijiste que no querías que nadie pensara que te casabas conmigo por dinero». «¿Y te lo creíste?». Facundo sonrió. «Qué ingenua eres, Adriana. Sabía que me ofrecerías un contrato, solo me adelanté para parecer honorable». Adriana miró a su marido, sin reconocerlo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué le había pasado al hombre que había llegado a amar? «Vete de mi casa», dijo en voz baja. «No quiero volver a verte». «Con mucho gusto». Facundo cerró la maleta de un portazo. «Pero este no es el final, Adriana. Volverás a saber de mí». Pasó junto a ella hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Sabes qué es lo curioso? Una vez te amé, pero tú mataste ese amor con tus propias manos, convirtiéndome en un decorado para tu exitosa vida». Sin esperar respuesta salió dando un sonoro portazo. Adriana se quedó sola en el piso vacío, sintiendo que las fuerzas la abandonaban poco a poco. Estaba sentada en el sofá, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Sus pensamientos eran confusos y el dolor en su interior crecía por momentos. No sabía cuánto tiempo había pasado, 1 hora o varias, cuando sonó el timbre de la puerta. El teléfono no paraba de sonar. Violeta, Néstor, incluso su padre intentaban ponerse en contacto con ella, pero Adriana ignoraba todos los intentos. Quería estar sola, tragarse su dolor sin hacer alarde de él.
El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Adriana suspiró y se levantó lentamente. No quería ver a nadie, pero tal vez fuera el conserje o un mensajero con una entrega importante. Al abrir la puerta, vio a Violeta con bolsas de comida del restaurante y una botella de vino. «Te he llamado 6 veces», dijo su amiga sin preámbulos mientras entraba. «Néstor me ha dicho que de repente saliste de la oficina casi histérica. ¿Qué ha ocurrido?» Adriana cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Facundo se fue. Violeta se detuvo a medio camino de la cocina. ¿Cómo que se fue? Tenía una amante. Durante un año entero, Adriana pronunció las palabras mecánicamente, como si estuviera leyendo un boletín de noticias. Los pillé en nuestra casa de Custes del Mar. Le dijo que la casa era un regalo para ella. Violeta dejó lentamente las bolsas sobre la mesa y se acercó a su amiga. «Oh, Adriana». Adriana quiso responder algo fuerte, para demostrar que estaba bien, que todo no era nada. Pero en lugar de eso, rompió a llorar, dejándose sentir por primera vez la profundidad de la traición. Violeta la abrazó, le acarició la espalda y le susurró palabras de consuelo. Se quedaron sentadas en el sofá hasta bien entrada la noche. Adriana contó los detalles de la llamada de Ramiro, el viaje a la casa de campo, las crueles palabras de Facundo, sus amenazas de impugnar el contrato matrimonial. Ese desgraciado, Violeta no ocultó su furia. Nunca lo creí capaz de semejante cosa. Yo tampoco, sonrió Adriana con amargura. 7 años. 7 años viví con un hombre que ni siquiera conocía. No se merece tus lágrimas. Violeta sirvió más vino. Eres fuerte, Adriana, lo superarás y empezarás una nueva vida sin ese traidor. Lo sé. Adriana bebió un sorbo de vino. Es solo que todo parece tan inútil. Trabajé, construí una carrera, compré la casa de mis sueños. ¿Para qué? Para acabar sola. No estás sola, dijo Violeta con firmeza. Me tienes a mí, a tu padre, a tus amigos, a tu negocio, y encontrarás a alguien que te valore de verdad, no tu dinero. Adriana sonrió débilmente. Gracias, vio. No sé qué haría sin ti. Lloraría sola y me emborracharía. Violeta se encogió de hombros, lo cual no era un mal plan ni siquiera ahora. Terminaron la botella de vino y Violeta insistió en quedarse a dormir. A Adriana no le importó. La idea de pasar la noche sola en un piso que aún olía a la colonia de Facundo le resultaba insoportable. La mañana recibió a Adriana con un dolor sordo en las sienes y un gran peso en el corazón. Los sucesos de ayer parecían una pesadilla, pero la realidad no tardó en volver. Violeta ya estaba en la cocina, preparando el desayuno y el café. «¿Cómo te encuentras?», preguntó al ver a Adriana. «Me siento como si me hubiera atropellado un camión», respondió ella con sinceridad, «tanto física como mentalmente». «Nada». Violeta le puso una taza de café delante. «Cada día será más fácil. Por ahora, permítete sentir lo que sientes». Adriana asintió y tomó un sorbo del café caliente. De repente sonó el timbre de la puerta. «Yo abro», dijo Violeta mientras se dirigía a la puerta. Unos segundos después, Horacio Campomoro entró en la cocina. Su aspecto, habitualmente impecable, estaba ligeramente alterado. Tenía la corbata torcida y las sombras del cansancio se dibujaban bajo sus ojos. Pero su mirada permanecía firme y decidida. «Papá». Adriana se levantó, sorprendida al verlo. «¿Qué haces aquí?» «Néstor me llamó anoche», contestó Horacio abrazando a su hija. «Dijo que tenías problemas. Intenté llamarte, pero no contestaste». «Ia no podía hablar», dijo Adriana en voz baja. Horacio se volvió hacia Violeta. «Gracias por estar con ella. ¿Puedo estar un rato a solas con mi hija?» «Por supuesto, juez Campomoro». Violeta asintió. «Adriana, después te llamo. Y recuerda lo que te dije». Cuando Violeta se fue, Horacio se sentó frente a su hija y le tomó las manos. «Ahora contame todo». Y Adriana lo hizo.
de cómo había descubierto la infidelidad de su marido, de sus palabras crueles, de cómo la había amenazado con impugnar el acuerdo prenupcial y quitarle la mitad del negocio. Para mí solo eres una fuente de dinero, repitió las palabras de Facundo y le tembló la voz. ¿Cómo podía alguien ser tan inhumano? Horacio escuchó sin interrumpir. Su rostro se endurecía con cada palabra de su hija. Cuando ella terminó, se quedó largo rato en silencio, mirando pensativo por la ventana. No recibirá ni un centavo, dijo Horacio al fin. Eso no es lo peor, papá, sacudió la cabeza Adriana. El dinero se puede volver a ganar, pero ¿cómo olvido esta traición? ¿Cómo vuelvo a confiar en la gente? El tiempo cura, mi niña, dijo Horacio suavemente. Eres fuerte, lo superarás. Y en cuanto a Facundo, su voz se volvió áspera. No dejaré que esto quede impune. Adriana levantó los ojos hacia su padre. ¿Qué quieres decir? Ese hombre lastimó a mi hija. Horacio se levantó y se paseó por la cocina. Te usó, te traicionó, te humilló. ¿Crees que voy a dejar que siga con su vida como si nada hubiera pasado? Papá, la voz de Adriana sonó alarmada. ¿En qué andas? Nada ilegal, sonrió Horacio, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Solo una pequeña lección para tu exmarido. Debería darse cuenta de que no se puede hacer daño impunemente a la hija del juez Campomoro. Papá, por favor. Adriana se levantó y se acercó a su padre. No quiero más problemas, solo quiero olvidar todo esto y seguir con mi vida. Y lo olvidarás, Horacio abrazó a su hija. Pero primero Facundo debe pagar por lo que hizo. Confía en mí, Adriana. Nunca haré nada que te haga daño. Adriana conocía a su padre. Cuando tomaba una decisión, era imposible hacerle cambiar de opinión. Solo podía esperar que su lección para Facundo no fuera más allá de la ley. ¿Te quedas a comer?, preguntó, cambiando de tema. Lamentablemente, no. Horacio miró el reloj. Tengo una reunión dentro de 1 hora, pero me pasaré esta noche para ver cómo estás. Mientras tanto, descansa y no pienses en nada. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, asintió Adriana, aunque sabía que no podría cumplir aquella promesa. Horacio besó a su hija en la frente y se marchó, dejándola con sentimientos encontrados. Por un lado, el apoyo de su padre le daba fuerzas. Por otro, su intención de Birxa a Facundo era inquietante. Horacio Campomoro estaba sentado en el despacho del fiscal Severo Montaldo, su viejo amigo y colega. Se habían conocido en la universidad hacía casi 40 años y desde entonces habían mantenido una relación amistosa y profesional. Severo era una de las pocas personas en las que Horacio confiaba plenamente. Así que este cabrón engañó a tu hija, utilizó su dinero para mantener a su amante y ahora amenaza con una demanda. Severo negó con la cabeza tras escuchar la historia de Horacio. Eso es mucho descaro. Exacto, asintió Horacio. Y no voy a dejar que se salga con la suya. ¿Qué sugieres? Severo miró detenidamente a su amigo. Ambos sabemos que dentro de la ley sus acciones, aunque despreciables, no son delictivas. ¿Y si miramos más allá de la situación actual? Horacio se inclinó más hacia él. Severo, los dos sabemos que no hay personas libres de pecado. Todo el mundo tiene esqueletos en su armario. Solo hay que saber dónde buscar. Severo golpeó la mesa con los dedos, pensativo. ¿Estás sugiriendo una investigación extraoficial de tu yerno? Ex yerno, corrigió Horacio. Y sí, eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Estoy seguro de que si indagamos un poco más, encontraremos algo que nos sirva. Es arriesgado, dijo Severo. Si alguien se entera, nadie se va a enterar, dijo Horacio con firmeza. No te estoy pidiendo que inventes casos ni que infrinjas la ley. Solo utilízala de forma selectiva. Ambos sabemos que eso ocurre todos los días en nuestro sistema judicial. Severo miró a su amigo durante un largo instante y luego asintió lentamente. De acuerdo.
Haré que algunas personas de confianza reúnan información sobre Facundo Escalante, declaraciones de impuestos, cuentas bancarias, conexiones comerciales, delitos pasados, cualquier cosa que pueda ser útil. Gracias, amigo. Horacio miró agradecido al fiscal. Sabía que podía contar con usted. No me des las gracias antes de tiempo, advirtió Severo. Puede que no encontremos nada, o puede que encontremos algo insignificante que no merezca nuestros recursos. Lo haremos, dijo Horacio con seguridad. La gente como Facundo siempre deja rastros de sus actos sucios. Solo hay que saber dónde buscar. Severo suspiró. Dame una semana. Te llamaré en cuanto tenga algo concreto. La semana pasó como un borrón para Adriana. Se tomó una excedencia en la empresa, confiando la gestión a Néstor, y pasó la mayor parte del tiempo en su piso, sin responder a llamadas ni mensajes. Violeta la visitaba todos los días, le llevaba comida e intentaba distraerla con conversaciones, pero era como si Adriana hubiera caído en una profunda anabiosis emocional. Al octavo día de la partida de Facundo, sonó el timbre. Adriana, envuelta en una manta escocesa, estaba tumbada en el sofá, mirando al techo. No tenía intención de abrir, tal vez fuera Violeta con otro intento de sacarla de su depresión. Pero la llamada volvió a sonar, insistente y prolongada. De mala gana, Adriana se levantó y se dirigió a la puerta. Al abrirla, vio a su padre, acompañado de Severo Montaldo, a quien conocía como viejo amigo de la familia y fiscal de alto rango. ¿Papá? ¿Señor Montaldo? Adriana se sorprendió. ¿Qué ocurre? ¿Puedo pasar?, preguntó Horacio. Tenemos noticias. Adriana los dejó entrar al departamento. No veía a su padre desde el día en que le había prometido Tam a Facundo, y su aparición con el fiscal la inquietaba vagamente. Perdón por el desorden, señaló el salón, donde había cojines, cuadros escoceses y cajas vacías de comida para llevar. No te preocupes por eso, le hizo un gesto Horacio, sentándose en el sillón. No tardaremos. Severo, dile a Adriana lo que has encontrado. El fiscal Montaldo, un hombre alto y delgado con ojos sagaces detrás de las gafas, se sentó en el borde del sofá. Señora Campomoro, su padre me pidió que hiciera una pequeña investigación sobre su ex marido, y hemos descubierto algo interesante. Adriana se puso tensa. ¿Qué clase de investigación? ¿Por qué? No te preocupes, cariño, la tranquilizó Horacio. Todo es legal. Solo queríamos asegurarnos de que Facundo no cumplía sus amenazas contra tu negocio. ¿Y qué habéis encontrado? Adriana miró a su padre, al fiscal y viceversa. Hace 3 años, comenzó Severo, tu marido estuvo implicado indirectamente en un caso de tráfico de drogas. Uno de sus amigos, Ignacio Valdés, fue detenido por transportar cocaína desde Colombia. Durante la investigación apareció el nombre de Facundo, que supuestamente prestó el coche a Valdés y le ayudó con las transferencias de dinero. Pero las pruebas eran insuficientes y el caso contra él se cerró. Facundo nunca lo mencionó, dijo Adriana confundida. No me sorprende, dijo Horacio. No es una historia agradable para contarle a tu mujer. Pero eso no es todo, continuó Severo. Revisamos las cuentas bancarias de Facundo y encontramos una serie de transacciones sospechosas. En el último año, se han ingresado en su cuenta personal unos $300,000 en pequeños lotes. El origen de los fondos no está claro. ¿300,000? Adriana no daba crédito a lo que oía. Pero, ¿de dónde? Su sueldo no supera los 5,000 al mes. Exacto, asintió Severo. Eso planteaba una pregunta. ¿De dónde venía el dinero? ¿Y por qué venía en pequeñas cantidades, como si alguien tratara de evitar la atención del fisco? Adriana se dio cuenta poco a poco de a dónde conducía la conversación. ¿Crees que Facundo está involucrado en algo ilegal? No solo pensamos. Horacio se inclinó hacia su hija. Estamos seguros, y tenemos material suficiente para iniciar una investigación oficial. ¿Y eso qué significa? Adriana sintió que aumentaba su ansiedad. Significa, respondió Severo,
que mañana podemos emitir una orden de detención contra Facundo Escalante por sospecha de participación en narcotráfico y lavado de dinero. Si el tribunal nos da la razón, podría ser condenado a entre 5 y 15 años de prisión. Adriana palideció. 15 años, pero eso es... Me parece justo, dijo Horacio con firmeza. Te hizo daño, te utilizó, te traicionó, ahora que pague por ello. Pero no sabemos a ciencia cierta si es culpable, objetó Adriana. Ese dinero podría tener un origen legítimo que no podemos ver. Es posible, asintió Severo. Pero eso es asunto del tribunal. Nuestro trabajo es aportar las pruebas e iniciar el juicio. Adriana se levantó y se acercó a la ventana. Tenía la cabeza revuelta. Una parte de ella quería que Facundo pagara por su traición. La otra parte dudaba de que fuese el camino correcto. No sé, dijo finalmente. Es demasiado radical. Adriana. Horacio se acercó a su hija y le puso las manos sobre los hombros. Vi lo que te hizo. No sales de casa, no contestas al teléfono, no trabajas. Te arruinó la vida e iba a quitarte el negocio que habías construido durante años. Gente así debería tener lo que se merece. Pero ¿y si estamos equivocados? Si es inocente de estos delitos en particular, ya lo demostrará en los tribunales, respondió Horacio con calma. Pero ambos sabemos que un hombre capaz de semejante traición difícilmente sea intachable en otros aspectos de su vida. Adriana permaneció largo rato en silencio, contemplando el paisaje urbano desde la ventana. Finalmente se volvió hacia su padre y el fiscal. Está bien, hagan lo que crean correcto, pero yo no quiero formar parte de esto. No quiero conocer los detalles. Lo que tú digas, hija, asintió Horacio. Ahora ve a asearte. Es hora de volver a la vida. Tu negocio te necesita, tus amigos están preocupados por vos. No dejes que Facundo te robe más tiempo. Cuando su padre y el fiscal se marcharon, Adriana se quedó un buen rato junto a la ventana, pensando en lo que acababa de ocurrir. No estaba segura de haber hecho lo correcto aceptando el plan de su padre, pero una cosa tenía clara. Había llegado el momento de salir del agujero emocional y volver a la vida. Haciendo acopio de su fuerza de voluntad, se dirigió al cuarto de baño. Una ducha caliente, ropa limpia, un poco de maquillaje, los primeros pasos para recuperar el control de su vida. Exactamente una semana después de la visita de Horacio y Severo, Adriana recibió un mensaje de texto de su padre. Está hecho. Han detenido a Facundo esta mañana. Llámame cuando puedas. Adriana estaba sentada en su despacho repasando los informes sobre el nuevo proyecto de Novatec. Durante la última semana había estado completamente inmersa en su trabajo, tratando de llenar todas sus horas de vigilia con reuniones de negocios, citas y papeleo. Néstor se alegró de tenerla de vuelta, aunque le preocupaba su estado emocional. Tras leer el mensaje de su padre, Adriana sintió una extraña desolación. No había satisfacción ni alegría por la venganza, solo una tranquila tristeza y la sensación de haber completado un capítulo importante de su vida. Marcó el número de su padre. «Papá, recibí tu mensaje». «Adriana», la voz de Horacio sonaba profesional. «Sí, todo salió según lo planeado. Mis hombres encontraron una bolsa de cocaína en el auto de Facundo, además de documentos que prueban su conexión con narcotraficantes. Ahora está en un centro de detención a la espera de una vista preliminar». ¿Cómo está? Adriana se sorprendió ante su propia pregunta. «Asustado», contestó Horacio satisfecho. «Como debe estar. Se enfrenta a un mínimo de 10 años si va a juicio». ¿Sí? Adriana captó el titubeo en las palabras de su padre. «Sí, sí». Horacio hizo una pausa. «Hay otra opción. Puedo reunirme con él y ofrecerle un trato. Renuncia a todas las demandas contra ti. Firma los papeles del divorcio según tus condiciones y retiramos los cargos. Retiramos los cargos. ¿Qué me dices?» Adriana cerró los ojos. Esto estaba tomando un giro que no le gustaba.
Ya no se trataba solo de un castigo, sino de chantaje, manipulación y uso del poder en beneficio propio, todas las cosas a las que su padre siempre se había opuesto como juez. «Papá, esto está mal», dijo en voz baja. «No podemos utilizar el sistema judicial para cuestiones personales». «No lo hacemos», replicó Horacio. «Facundo es realmente culpable. Solo le estamos dando la oportunidad de redimirse de una manera menos dolorosa». «¿Y cuál sería esa alternativa menos dolorosa?» «Salir en una semana o dos con libertad condicional», replicó Horacio, «en vez de 10 años entre rejas». Adriana guardó silencio durante largo rato, reflexionando sobre la situación. Finalmente dijo: «Quiero verlo. Quiero mirarlo a los ojos cuando me ofrezcas este trato». «¿Por qué?». Horacio se sorprendió. «Será desagradable para ti». «Tal vez», aceptó Adriana. «Pero quiero cerrar este capítulo de mi vida personalmente, no a través de intermediarios». Horacio guardó silencio un momento y luego aceptó. «Está bien. Organizaré una visita mañana. Te paso a buscar a las 9 de la mañana». El centro de detención de Buenos Aires era un edificio de hormigón gris en las afueras de la ciudad. Adriana nunca había estado en un lugar así, y ahora, al pasar por los controles y las numerosas puertas metálicas, sentía un malestar creciente. El olor a desinfectante mezclado con el aire pesado y viciado la incomodaba. Horacio, en cambio, parecía perfectamente tranquilo. Aquí le conocían. Los guardias asentían respetuosamente, el alcaide salía personalmente a recibirles y les acompañaba a la sala de visitas. «El preso estará aquí en 5 minutos, juez Campomoro», dijo. «Si necesita algo más, estaré en el pasillo». Horacio asintió y el alcaide se marchó, dejándolos solos. Adriana miró a su alrededor. Una habitación sencilla con una mesa de metal atornillada al suelo y 4 sillas. No había ventanas, solo una rejilla de ventilación bajo el techo y una cámara de videovigilancia en un rincón. «La cámara es solo de observación, no graba sonido», observó Horacio, interceptando la mirada de su hija. «Podemos hablar libremente». Adriana asintió, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Unos minutos después se abrió la puerta y 2 guardias hicieron pasar a Facundo. Llevaba una bata de presidiario, estaba pálido, con ojeras y barba incipiente. Cuando vio a Adriana y a su padre, se quedó paralizado en el umbral. Facundo se quedó paralizado en el umbral, con los ojos abiertos de horror. Estaba pálido, las manos le temblaban visiblemente y el sudor le corría por la frente. Los guardias casi lo empujaron dentro de la habitación y lo sentaron frente a Adriana y Horacio, luego se fueron, dejándolos a los 3 solos. Durante unos segundos se hizo un gran silencio en la habitación. Facundo tragó saliva convulsivamente, con la mirada perdida entre su ex mujer y el padre de ella. Parecía totalmente destrozado. Solo unos días en el centro de aislamiento no le habían dejado ni rastro de confianza en sí mismo. «Adriana, juez Campomoro», dijo finalmente con voz temblorosa. «Por favor, tiene que ayudarme. No tengo nada que ver con las drogas, se lo juro». «¿No tiene nada que ver?». Horacio enarcó una ceja. «Las pruebas dicen lo contrario». «Esas pruebas son falsas». Facundo se golpeó las manos con desesperación. «Vos sabés que yo nunca he...». «Adriana, tú me conoces. No soy narcotraficante. Ten cuidado con lo que me acusas», advirtió Horacio con frialdad. «Ya estás en una situación bastante difícil». Facundo dirigió una mirada suplicante a Adriana. «Adriana, por favor, tienes que creerme. Sé que te he hecho cosas terribles, pero no soy un criminal». Adriana le sostuvo la mirada y respondió en voz baja. «Me enteré de la detención después de los hechos. No fue cosa mía. Pero puedes ayudarme». Había desesperación en la voz de Facundo. «Puedes convencer a tu padre. Haré lo que sea. No sé si eres culpable o no de esos crímenes en particular», dijo Adriana con sinceridad. «Pero de traición y mentira, definitivamente sí».
Facundo se encogió en la silla y su rostro reflejó la desesperación de la situación. Parecía patético y destrozado. ¿Qué me vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. No me van a dejar aquí pudriéndome, ¿verdad? Tenemos una oferta, dijo Horacio, dejando una carpeta con documentos sobre la mesa. Unas condiciones con las que podrás salir de aquí mucho antes de lo que tu situación actual sugiere. La cara de Facundo se iluminó al instante y se abalanzó hacia adelante, agarrando frenéticamente la carpeta. ¿En serio? ¿Puedes sacarme de aquí? Dios mío, gracias. Haré lo que sea. En primer lugar, un divorcio en los términos de Adriana. Horacio abrió la carpeta y sacó el primer documento. Renuncias a todo derecho sobre sus propiedades, negocios, bienes. Firmas una renuncia a impugnar el acuerdo prenupcial. Por supuesto, por supuesto. Facundo asintió con la cabeza. Nunca fue mi intención. Eran solo palabras, estaba enojado y... En segundo lugar, te vas de Buenos Aires, lo interrumpió Horacio con severidad. Para siempre. Ningún contacto con Adriana, ningún intento de influir en su vida o en sus negocios. Sí, sí, lo que sea. Facundo estaba dispuesto a aceptar cualquier condición. Me voy mañana. Tengo parientes en Córdoba. Puedo. En ese caso, el caso será revisado. La mayoría de las pruebas serán declaradas inadmisibles y estarás fuera de aquí en una semana o dos con una sentencia suspendida. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó Facundo con cautela, aunque su rostro mostraba que ya había tomado una decisión. Entonces el caso seguirá su curso. Horacio se encogió de hombros. Y, créame, con las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra, la condena será la máxima. 10 o incluso 15 años. Facundo se puso aún más pálido. No, estoy de acuerdo con todo. Se volvió hacia Adriana y de repente cayó de rodillas ante ella. Adriana, perdóname, por favor. He sido un tonto, un cabrón. No te merecías nada de lo que hice. Por favor, dime que me perdonas. Adriana se apartó, mirándolo con asombro y disgusto. Solo quiero terminar este capítulo y seguir adelante, sin odio, sin venganza, sin ti. Facundo continuó arrodillado, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Te amé, te lo juro, ahora te quiero. Esta mujer, Magdalena, no significa nada para mí. Fue un error, un momento de debilidad. ¿Una debilidad momentánea que duró un año?, preguntó Adriana con frialdad. Levántate, Facundo, te ves patético. Yo también me siento patético, dijo sollozando, levantándose lentamente. Arruiné todo, todo lo que teníamos. Tal vez, replicó Adriana en voz baja. Pero el amor sin respeto no vale nada, y tú nunca me has respetado de verdad. Facundo bajó la mirada y luego agarró frenéticamente los papeles. ¿Dónde tengo que firmar? Firmaré todo. Sácame de aquí, por favor. Horacio señaló los lugares correctos, y Facundo, sin apenas mirar el texto, firmó apresuradamente todas las páginas, como si temiera que la propuesta pudiera ser retirada. Ya está, dijo Horacio, volviendo a guardar los documentos en la carpeta. Hoy mismo me pondré en contacto con tu abogado. Estarás libre en 1 o 2 semanas. Facundo asintió con la cabeza, bajando la vista hacia el escritorio. ¿Puedo tener un momento a solas con Adriana? Horacio miró interrogante a su hija. Ella asintió. Está bien, papá, yo puedo sola. Horacio se levantó de mala gana y salió de la habitación, dejándolos a los dos solos. Facundo levantó los ojos hacia Adriana. Quería decirle que lo siento, no por haberte pillado, sino por haberte hecho daño. Ya es tarde para disculpas. Adriana se levantó, dispuesta a irse. Lo sé, asintió Facundo. Solo quería que supieras que no todo era mentira. Hubo un tiempo en que fui muy feliz contigo. Adriana lo miró durante un largo momento y luego dijo en voz baja. Adiós, Facundo. Espero que encuentres lo que buscas. Se volvió y se dirigió a la puerta. Al tocar el picaporte,
Adriana oyó la voz tranquila de Facundo. Eres fuerte, Adriana. Siempre has sido más fuerte que yo. Adriana no se volvió. Salió de la habitación con la cabeza alta, sintiéndose extrañamente ligera. Horacio la esperaba en el pasillo. ¿Está todo bien?, le preguntó ansioso. Sí, asintió Adriana. Ya está todo bien. Salieron en silencio del edificio del centro de detención. Fuera hacía un día soleado, el cielo sorprendentemente azul sin una sola nube. Adriana respiró profundamente el aire fresco y sintió que el peso del pasado la abandonaba poco a poco. ¿Y ahora qué?, preguntó Horacio mientras subían al coche. Adriana sonrió. Por primera vez en mucho tiempo era una sonrisa de verdad. Lo siguiente, la vida, papá, solo la vida.